Muy buenas tardes y bienvenidas a un encuentro del Aula de Literatura José Cadalso. Hoy nos encontramos aquí para celebrar un nuevo encuentro, como decía, y este programa pues eleva a San Roque a la categoría de capital cultural del Campo de Gibraltar. En nuestra aula de literatura celebramos la palabra, la emoción y la fuerza de quienes escriben y muy especialmente de la mujer escritora, que a lo largo de la historia ha luchado por ser escuchada, por contar su verdad y por abrir caminos en la literatura. Tenemos el privilegio de recibir hoy a Alice Kellen, autora que representa la vitalidad, la sensibilidad y la libertad conquistada por tantas mujeres que vinieron antes de ella. Durante siglos, la mujer escritora tuvo que escribir desde los márgenes, muchas veces bajo seudónimo o en silencio. Y aún así, su tarea fue inmensa, preservando la memoria, educando, inspirando y abriendo caminos. Tenemos que dar las gracias a las mujeres que iniciaron el camino para nosotras, que transformaron no solo la literatura, sino también la sociedad a través de su mirada y sus palabras. Me alegra y me enorgullece poder decir que este aula ha sido un espacio de referencia para la literatura escrita por mujeres. Desde 2021, que retomamos este programa, nos han acompañado autoras que han dejado su huella en la cultura local y nacional. Mujeres como Carmen Posada, Natibel Preciado, Nieves con Costrina, Megan Maswell, Luz Gabás, Sara Ruballo, María Oruña, Eva García Sáez de Urturi, Paloma Sánchez Garnica y hoy Alice Kellen. Cada una de ellas ha aportado su visión, su lenguaje y su manera de mirar el mundo, consolidando este aula como un espacio donde la voz femenina se escucha y se valora. Alice Kellen es autora de novelas que emocionan y acompañan a millones de lectores, con títulos como Llévame a cualquier lugar, Todo lo que nunca fuimos, El día que dejó de nevar en Alaska y su reciente Sigue lloviendo. Nos habla de mujeres reales, imperfectas, valientes y libres, que se reinventan y encuentran su voz a través de la palabra. Su escritura nos recuerda que la ternura, la vulnerabilidad y la fuerza pueden convivir en una misma historia, en una misma mujer, y que la literatura puede ser refugio, espejo y motor de cambio. Hoy rendimos homenaje a todas esas mujeres que desde las páginas o desde los márgenes han escrito para abrir camino, a las que lo hicieron cuando nadie las leía y a las que hoy siguen escribiendo para recordarnos que la palabra femenina es esencial, no solo para entender el mundo, sino también para cambiarlo y mejorarlo. Desde la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de San Roque reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, con la lectura y con el reconocimiento de la mujer como creadora esencial de nuestra identidad cultural. Porque cuando una mujer escribe, no solo cuenta una historia, cambia la historia. Con este espíritu y con enorme orgullo, les invito a conocer con un fuerte aplauso a Alice Kellen. Gracias a todos por vuestra asistencia y me gustaría pues hacerle una invitación para el próximo aula de literatura, que será el 27 de noviembre y donde mantendremos este nivel de excelencia con José Antonio Marina. Sin más, yo me despido y le dejo con la entrevistadora Sara Manzano. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya sí, ya estamos. Venga. Vale. Bueno, no veo muy bien, la verdad, porque los no focos se ve muy poquito. Pero nada, quería dar las gracias a todas y a todos por asistir hoy aquí.
Y bueno, esperemos que la charla os resulte interesante y que lo disfrutemos este encuentro. Y después pues habrá espacio para firmas y para vernos más de cerca y charlar. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Ya voy a pedir perdón porque tengo la garganta un poco regulinchi, ¿vale? Pero bueno, ya Ana nos ha dado la bienvenida, nos ha hablado un poquito de Alice y ahora vamos a hacer la entrevista. Y bueno, como siempre vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de la carrera literaria, vamos a hablar de todo lo que se esconde detrás de o dentro de esa cabecita. Y bueno, vamos a empezar por Quedará el amor, que es su última novela, aunque tiene truco porque está Quedará el amor y Sigue lloviendo, que son las dos últimas novelas, pero como digo, tiene un poco de truco esto, ¿vale? Vamos a empezar con Quedará el amor. Es tu última novela publicada porque, como decíamos, Sigue lloviendo es la última que se ha publicado como tal, pero es recuperada. Quedará el amor empieza como una historia de amistad entre dos personajes muy diferentes, dos personajes de una edad muy diferente, una mujer en sus 30 y pocos, un señor en sus 70 y muchos 80, Cedric y Margot. ¿Cómo comienza esta historia en tu mente con estos dos personajes tan dispares? Bueno, precisamente porque quería contar un poco, ¿no?, esa amistad entre dos personas que aparentemente no tienen nada en común, ¿no?, con situaciones vitales tan distintas, pero que encuentran la forma de conectar y cada uno de ellos, bueno, en el caso de Cedric, vamos atrás en el tiempo, hasta 1939 para descubrir su historia y en el caso de Margot nos situamos en el presente y vamos siendo testigos de cómo se entreteje, ¿no? Pues bueno, otra historia en este caso con el hijo de Cedric. Entonces, bueno, la columna vertebral de la novela era esa amistad un poco atípica, y que además no quería que fuese paternalista, ¿no?, sino como de igual a igual. Entramos aquí en algo que normalmente no habías hecho antes y es como ir hacia la Segunda Guerra Mundial, porque el personaje de Cedric es un señor ya... La novela es, aunque hayas dicho en la actualidad, en realidad son en los años 90. Sí. No, me refiero para explicar este hacia atrás de la historia. ¿Tenías ganas de escribir sobre la Segunda Guerra Mundial o fue algo así que surgió por la edad del personaje? No, o sea, sí, yo creo que surgió. Al final la clave un poco es que cuando me siento, ¿no?, un poco a la hora de afrontar el siguiente proyecto, has escrito, bueno, yo ahora hace como 13 o 14 años que empecé a publicar, entonces has escrito ya bastantes novelas, has profundizado en distintos temas, de pronto sientes un poco la necesidad, ¿no?, de con cada libro quieres que se diferencie de los otros, no repetirte, entonces pues no sé, a lo mejor te llama que uno tenga una parte más histórica, o que otro, por ejemplo, los personajes, toda la novela sea a través de emails, o bueno, un poco vas jugando, ¿no? Como experimentando sí, también. para también divertirte, ¿no? Y que, bueno, y que a mí esto me preocupa mucho. Siempre tengo esa sensación de que quieres anunciar un libro y seguir, que tu esencia se reconozca, pero que al mismo tiempo cuando lo lean no tengan la sensación de que ya han leído esta historia, ¿no? Yo creo que eso sí que... Y además el juego se va complicando, obviamente, conforme va pasando el tiempo, claro. ¿Cómo fue el proceso de investigación de esta novela? El proceso de investigación histórica. Pues yo creo que al principio siempre, ¿no?, te hacen esta pregunta como si fuese la parte más, a lo mejor, compleja de una historia, ¿no?, cuando... pues ya te metes en temas de documentación,
pero en realidad la documentación es muy adictiva. O sea, tiras de un hilo y surgen 10 hilos más y al contrario, tienes que tener mucho cuidado para que no se te vaya a tener claro que tú estás contando una historia de dos personajes y que no es un ensayo, ¿no? Y sobre todo lo difícil es dosificar, o sea, ser capaz de 100 cosas que leas, quedarte con 5 que son las que tú necesitas para tu historia, y por muy interesante que te parezcan otras, probablemente no tengan cabida, ¿no? O entorpezcan la lectura. Entonces ese cribado que digo yo creo que es la parte más compleja posterior a la documentación. Tienes un montón de libros, muchos. Sin embargo, este es quizás tu libro más adulto. Evidentemente, o sea, vamos creciendo, ¿no? Vamos siendo más mayores. ¿Había alguna razón, al margen de la razón natural, ¿no? De, bueno, yo voy siendo cada vez más adulta, necesito escribir sobre cosas más adultas? ¿O ha sido algo consciente o no ha sido tan consciente este salto, digamos? Sí, yo creo que en este caso sí, porque es verdad que, por ejemplo, la protagonista, claro, pues ya tiene mi edad, bueno, mi edad cuando escribí la novela, incluso era más mayor, pero luego, bueno, es que pasaron muchos años hasta que se publicó. Tiene mi edad, tiene 2 hijos, entonces evidentemente ya su vida es distinta. Pero bueno, en el tema de las novelas adultas, es verdad que, o sea, yo sí que he publicado novelas adultas. Lo que pasa, por ejemplo, esta última, ¿vale?, que luego hablaremos, que se ha reeditado, Sigue lloviendo, es la segunda que publiqué hace más de 10 años y es adulta. Sí. O El chico que dibujaba constelaciones, o Tú y yo invencibles, o La teoría de los archipiélagos. Lo que pasa es que esas novelas, como que, claro, las que han hecho más ruido siempre han sido las que a lo mejor los personajes tenían 20 y tantos años. Y entonces estas yo las he ido como colando a lo largo de todos estos años, o sea, estaban ahí, pero siempre están como en un lugar secundario. Pero bueno, yo no quiero dejar de hacerlo, ¿no?, al final, porque es evidente que si sacas una probablemente más en la línea contemporánea y personajes de 22 años, a lo mejor el público la coge más, se vende más, bueno, todas esas cosas, pero creo que es importante también un poco como mantenerte fiel a lo que tú quieres hacer, porque necesitas a nivel creativo también sentirte satisfecha, ¿no? Y de hecho, cuando a veces hago una en la que los protagonistas son más adultos, luego de pronto, ay, me vuelve a apetecer, ¿sabes? Como irme a lo mejor a más atrás. Entonces está bien para mí combinar, las tengo ahí, ¿no? Y hay gente que de pronto les gusta solo esas, ¿no? Entonces, bueno, como que yo creo que hay hueco para todo. Para todo el mundo. Has hablado un poco de que esta novela ha estado mucho tiempo. Casi 5 años he leído yo por ahí que estuvo. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso. ¿Escribiste, reescribiste, la guardaste en el cajón? Cuéntanos un poco. Bueno, pues precisamente yo creo que fue un poco por esto, porque, bueno, esta novela la escribí, yo creo que a continuación de Nosotros en la Luna, y esa historia funcionó muy bien. Entonces luego yo creo que les daba miedo sacar algo tan distinto y era como, bueno, vamos a hacer una transición más paulatina. Y claro, como también pasaron los años, la novela, pues yo la reescribí 2 veces, o sea, esa es la tercera versión. La fui reescribiendo porque yo iba cambiando y entonces la novela iba cambiando conmigo, ¿sabes? Ya no servía a él, la saco del cajón y la meto tal cual. Pero bueno, sí, tuvo que esperar su momento. Ahora me alegro porque creo que quedó mejor. Y bueno, y a veces es un poco, de alguna manera, ¿no?, un poco inteligente también ver cómo encajar para que la gente la pueda coger lo mejor posible. Vamos a hablar de Graham, que yo tengo que decir que es mi personaje favorito. ¿Tienes personajes favoritos a la hora de escribir? Ya no solamente de esta. Cuéntanos un poco, porque parece un poco feo siempre hablar de esto, ¿no? De a quién quieres más, si a mamá o a papá, pero... No, pues es inevitable. Mira, yo creo que el personaje favorito, y no sé si hablo solo por mí, pero yo diría que la mayoría de mis compañeras y compañeros suele ser
El que es más complejo, el que tiene como más matices y más aristas y más sombras, porque, claro, a la hora de trabajarlo, un personaje, pongamos, a lo mejor la protagonista femenina de esta novela, que es buena, es dulce, es tierna, ¿no? Un personaje a lo mejor, pues eso, ¿no? Que es como muy luminoso, muy bueno, muy... a la hora de escribirlo es plano, es lineal, ¿no? Y aunque tú le des y lo humanices, ¿no? Pero como que no necesitas, ¿no? hurgar demasiado en ese personaje. Pero otro que de pronto hay momentos en los que lo odias y lo quieres matar y hace cosas, ¿no? Y que se equivoca y que tiene ahí pues estas partes, ¿no? que te decía, más oscuras, más punzantes, es súper interesante, ¿no? Porque para ti también supone un desafío al final, ¿no? Y tú tienes que meterte en la piel de ese personaje. Entonces, claro, cuando termina la novela, como tu cabeza ha estado todo el rato trabajando en ese personaje, es que es tu favorito, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Porque es el que tú llevas aquí, ¿sabes? Los otros son fáciles. Aunque normalmente muchas veces al público le gustan más los otros, los que no te suponen, ¿no? digamos, un esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque son luminosos, porque todo lo hacen bien, porque no tienen, bueno, como, digamos, estos recovecos. ¿Tu personaje favorito de todos los que has escrito? Eso es imposible, ¿no? Eso no es posible. Eso sí que es difícil, elegir. No. De cada novela creo que podría, pero ya de todas es muy difícil, porque a veces ni siquiera es que sea un personaje favorito, es que una novela favorita te influye hasta tu momento personal. A lo mejor hay una novela que al público le encanta y tú cuando piensas en esa novela, a lo mejor el momento en el que la estabas escribiendo, no lo sé, estabas pasando por una mala racha o no sé, o estabas más triste o te costaba más y tú ves la totalidad. Claro. Y al contrario, y a lo mejor hay novelas que luego por lo que sea no conectan tan bien con el público y en cambio tú dices, pues yo la disfruté tanto, ¿no? Cada línea. Yo creo que luego como que, bueno, cada autor sabe un poco lo que hay detrás de cada libro, pero al final como que son libres en el momento en el que los sacas a la venta y ya, bueno, les pierdes un poco la pista. ¿Te sigue sorprendiendo la reacción del público en ese aspecto? De esta novela yo pensaba, por ejemplo, ¿no? que este personaje iba a gustar más y sin embargo ha gustado otro, o normalmente sí siguen más o menos la misma línea de pensamiento que tienes, en general. Yo creo que normalmente sigue la línea. Al principio no lo tenía muy claro, pero luego yo creo que sí que sigue la línea de pensamiento. Es un poco lo que te decía, porque, por ejemplo, cuando a lo mejor hay gente que viene, ¿no? y te dice, ay, pues me siento súper identificada con este personaje. Siempre es un personaje muy luminoso, ¿no? Porque a nadie le gusta identificarse con un personaje así complejo, ¿no? y más gris y con más matices, ¿no? En general nos crea un poco de rechazo, ¿no? Todo lo que no a lo mejor es tan puro, ¿no? A nivel moral y ético y bueno, entonces más o menos a veces sí que estás escribiendo una escena en la que un personaje está haciendo algo y tú sabes y dices, madre mía, ya está, lo van a crucificar, pero te lo pide la historia, te lo pide el que no habría conflictos, claro, si todos los personajes fuesen maravillosos, fantásticos, bueno, sí, serían conflictos siempre externos, pero como encima me gustan más los conflictos internos, yo tengo un problema, claro. A mí me gustan los personajes chungos, así que no... En esta novela y en general en todas tus novelas, siempre está muy entrelazado y está muy bien nivelado el amor y la amistad. O sea, en general, no siempre en la misma relación, hay que decir aquí, por ejemplo, o en otras de tus novelas, pero sí que es verdad que mantienes muy bien ese nivel entre amor y amistad. ¿Hasta qué punto crees que es importante la amistad en el amor? Bueno, es que la amistad es amor, o sea, yo lo... En el amor romántico, me refiero. Ya. Bueno, pero también en el amor romántico hay amistad, o sea, es que está mezclado todo, ¿no? Es ahí como una serie de ingredientes en las que obviamente luego hay, bueno, otras cosas, ¿no? Que despuntan y que hacen que sea distinto, pero
pero en realidad hay un montón de características que están en los dos sacos por igual, ¿sabes? En la amistad y en el amor. Entonces yo creo que todo va un poco de la mano, ¿no? Que son como vecinos. En este libro en concreto, en esta historia, hay un momento de bullying infantil y además está desde el punto de vista del acosador, por así decirlo. Si habéis leído la novela, si la leéis, llegaréis a entender. No quiero hacer tampoco mucho más spoiler. Normalmente es el caso contrario, o sea, normalmente se mira desde el otro punto de vista, desde la víctima. ¿Qué te llevó a querer meter porque creo que es un tema muy importante y creo que está muy bien, sobre todo enfocarlo desde el punto de vista, desde el otro punto de vista, no el de la víctima? No, bueno, porque hay veces que a veces me pregunto, ¿no? O sea, como madre, ¿qué pasa si cuando el día que descubres que tu hijo pues está haciendo algo, le está haciendo daño a otra persona o tiene un comportamiento que no tal, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor tampoco es plenamente consciente de, ¿no? De que está haciendo daño. Un poco que tú estés ahí, ¿no? Y no sé, a mí es que creo que ahí es donde está el juego, ¿no? Un poco en los matices, que a veces hay una frase que me dice mucho mi mejor amigo que me gusta mucho, que es como en el cuento, sin darnos cuenta a veces, ¿no? Obviamente hay niveles, no estoy hablando de algo realmente serio, pero todos hemos sido a veces Caperucita Roja y también el lobo o sea, hemos estado en todos los... O sea, y a veces no somos ni conscientes, ¿no? de haberle hecho daño a alguien o haber tal. Entonces me gusta también como cambiar el enfoque, ¿no? Que no siempre estés en el lado del protagonista, lo que decíamos, ¿no? Luminoso, fantástico, que jamás se equivoca, ¿no? Sino poder, digamos, como cambiar la perspectiva y meterte ahí, ¿no? Y bueno. Todos hemos sido malos en algún momento, todos somos los malos en algún momento. Es que a veces incluso de forma inconsciente, o sea, evidentemente hay gente que es mala de verdad. O sea, sí, no estamos hablando de... No estamos hablando de algo así... no, pero sí, hay muchas veces que no te das cuenta de que has podido hacer daño a alguien o herir a una persona o que... O incluso te das cuenta y no das marcha atrás. También, o te das cuenta con el paso de los años a veces, ¿no? De cosas que decías, ostras, pues ahora si fuese atrás no haría esto de esta manera. Bueno, sí. Vamos a hablar un poco de Cornualles, que es donde pasa parte de la novela. Cuéntanos cómo decidiste elegir este sitio, si fue por un viaje, si fue a posteriori y dijiste, bueno, entonces lo voy a utilizar como excusa para viajar, o cómo fue esto. No, o sea, bueno, pero está bien pensado, para próximas novelas. No, fue porque quería un poco el enfoque del entorno rural y me venía bien por las distancias, por la ubicación de Londres y luego la ubicación de Edimburgo. Necesitaba que todo me cuadrase bien y yo creo que esa es una de las cosas en las que a lo mejor más tiempo dedicas a la hora de que exactamente la novela, o sea, la historia que tú quieres contar encaje en el lugar, ¿no? En el contexto, o al menos a mí se me resiste muchísimo al principio, ¿no? Le doy muchísimas vueltas. Luego volveremos sobre este tema, pero piénsatelo, lo de elegir el sitio y viajar como parte de la documentación. Sí, estaría estupendo. A mí hay una parte que me ha gustado mucho y es que Jane, uno de los personajes, le envía ejercicios matemáticos, acertijos matemáticos a Cedric. Esto es algo que está documentado, que en la Segunda Guerra Mundial se enviaban muchos chistes, historias, este tipo de acertijos un poco para mantener pues, bueno, la moral de las tropas por parte de madres, novias, hermanas y tal. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Fue parte de la investigación también? ¿O por qué matemáticas? Porque, bueno, Jane es matemática. Sí. Bueno, por mi parte no, porque yo, o sea, quiero decir, es que las matemáticas se me dieron mal desde los 6 años, ¿vale? O sea, no, o sea, increíblemente mal, ¿vale?
Pero sí que es verdad que durante la documentación leí muchos libros de cartas y de entrevistas. Y yo creo que más allá, ¿no?, de leerte a lo mejor un ensayo sobre tal, que obviamente te ayuda, pero todo lo que al final eran testimonios reales, de ahí al final sacabas muchos más detalles, ¿no?, de cómo era la vida, de cómo eran las cartas. Te sorprendía a veces el buen humor de las cartas, o sea, en la situación en la que estaban. Y bueno, me pareció interesante, ¿no?, pues de alguna manera al final unir un poco la pasión de ella por las matemáticas, ¿no?, al momento en el que estaban viviendo. Creo que le añade muy buen toque a mí me ha gustado mucho. O sea, era algo que ya conocía que se hacía en la Segunda Guerra Mundial, en las cartas, pero no esperaba encontrármelo en esta novela, la verdad. Me ha gustado muchísimo. Vamos a aparcar por un momentito esta novela y vamos a hablar de tu proceso creativo, así en general. Has dicho alguna vez, lo acabas de decir ahora hace unos minutos, que te cuestan mucho los principios. Pero además de eso, tengo también por aquí apuntado más cosas. No. Cito textualmente, son un infierno. Perdón. Sí que lo son. Perdón. Nada, tranquila. Bueno, si quieres desarrollo la respuesta a esto. Perdón. Es que ha estado malita. Sí, son un infierno porque, no sé, a mí me agobia muchísimo pensar que tengo que elegir un proyecto, que ya estoy un año escribiendo ese proyecto, que luego estoy un año promocionando ese proyecto. Entonces es como la presión de, es que lo quiero elegir bien. Claro, es algo que te tiene que gustar mucho. Entonces, el tono de cada historia me parece lo más complicado, quizá, porque una vez lo tienes, ¿no?, y vuelcas a lo mejor, yo qué sé, primeras 70 páginas, a partir de ahí como que ya empieza todo tira. Pero hasta que llegas a ese punto, bueno, yo es que hay veces que escribo a lo mejor las primeras 50 páginas y lo dejo. Y empiezo con otro, y escribo otras 50 páginas y lo dejo. Y es como, claro, ya mi editora se va exasperando, ¿vale? Y se va poniendo muy nerviosa. Y entonces hay un momento en el que ya, por cuestiones de calendario, tienes que... Está, sí. Y ya está. El problema al final muchas veces es como, ¿sabes?, como la cantidad de posibilidades. Esto es como cuando entras a Netflix a ver una película y te tiras media hora para elegir alguna, pues viene a ser un poco lo mismo, ¿no? O sea, que es como que, claro, quieres hacerlo todo y quieres probar todo y bueno, y el tiempo está limitado. Esto que voy a preguntar depende mucho de cada autor. Hay algunos autores que tienen una especie de pecera, por así decirlo, y llegan y dicen, tengo estas cuatro piezas, ¿por cuál me decido? ¿Por esta o por esta? Y hay otros, sin embargo, que es de no, ahora tengo que escribir esta novela porque me ha llegado la inspiración, no tanto inspiración, para que nos entendamos, pero de ahora quiero escribir esto. ¿Cómo lo enfocas tú? ¿Tú tienes tu libreta, pecera, llámalo como tú quieras, de posibles historias y de ahí eliges? ¿O llega el momento en el que te levantas un día, estoy exagerando mucho, ¿vale?, y dices, no, ostras, tengo que escribir sobre esto? ¿Cómo es? ¿En qué parte estás tú? Bueno, las ideas sí que llegan un día, de pronto. No sabes qué estás haciendo y de pronto te llega una idea, quizá no la idea completa, pero sí te llega como ese primer hilito, ¿no?, del que luego vas tirando. Entonces, hay veces que sí, que tienes otras ideas, pero se van quedando en el cajón, se van quedando, porque aparecen otras nuevas que van solapando. Que a mí me da pena, siempre digo, las ideas perdidas, ¿no?, que están ahí en una libreta cogiendo polvo y que, bueno, es muy difícil volver a ellas. Pero lo único que intento es distanciarme de la última novela que he escrito. O sea, es decir, por ejemplo, si ahora esta tenía como un rastro un poquito histórico, pues la siguiente que quiero hacer, pues obviamente no quiero volver ahí, ¿no? Porque es como esa sensación un poco de no encasillarte, ¿no? Igual que si haces ahora una más contemporánea, pues a lo mejor la siguiente pruebas otra cosa. O la estructura, ¿no? Bueno, como que tienes que ir variando, a veces dejar un espacio entre 3 o 4 novelas
para coger una herramienta, porque al final la estructura es un tipo de herramienta, ¿no?, a la hora de narrar algo, y que sea similar. Entonces, sí que tienes cuidado en ese sentido, ¿no?, para no hacer la misma novela o que haya cosas que recuerden. Pero yo me dejo llevar mucho por lo que yo siento y por la novela que yo quiero escribir, porque creo que al final, o sea, primero tienen que ilusionar a la autora, en este caso, ¿no?, y esos meses o ese año que estás escribiendo tienes que disfrutarla para que luego cruzar los dedos y que las lectoras y los lectores también la puedan disfrutar. Entonces, el primer paso para mí no hay nada estratégico. Además, el mundo editorial es un misterio. Nunca sabes, o sea, es que no tienes ni idea de lo que va a funcionar. No, la verdad es que no, es un poco una lotería, es así de aleatorio. Si no, esto siempre lo dicen los editores, si no sacaríamos un éxito cada mes, pero no funciona así. Por mucho que cojas los mismos ingredientes, eso no significa, no tienes nada concedido previamente. ¿Tienes algún tipo de manía a la hora de escribir? ¿O puedes escribir en cualquier sitio? ¿Prefieres libreta y boli? ¿Prefieres ordenador? ¿Prefieres mañana? ¿Prefieres tarde? ¿Cómo es un poco el proceso? A ver, hombre, como preferir, que no significa que se dé, casi nunca, como preferir, me gusta escribir sola y en silencio, sin que me estén molestando, pero no es el caso muchas veces. Y luego sí, llevo siempre una libreta encima que voy anotando, pero escribo en el portátil. Sí que tengo una manía con la simetría del texto que no tiene ningún sentido, y es que si la explico creo que nadie la va a entender, porque es que no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero que me da muchos quebraderos de cabeza, que es que no se me pueden quedar 2 o 3 palabras como sueltas en la siguiente línea, con lo cual repaso el párrafo, la frase o el diálogo o lo que sea hasta que logro acortarlo para que suba o alargarlo. Bueno, no tiene sentido, te he dicho, porque luego se imprime en otro. Eso es lo que estaba pensando, digo, porque sí, no, es que no tiene. No juzgo, de verdad. No. Es como un toca ahí que no consigo quitarme de encima. Pero bueno, no, por lo demás, la verdad es que lo que necesito es un poco lo que te decía, estar centrada y ya ponerme en modo escritura. Modo escritura. Aunque dices que los principios son un infierno, también has dicho alguna vez que escribir es como una forma de terapia. Desarrolla. Vale. Sí, bueno, es verdad que cuando estás, o sea, no se consigue siempre. A ver, esto no pasa todos los días. A mí el tema de, bueno, pero tú estás inspirada, no, es imposible con que alguien se inspire todos los días durante meses. O sea, hay días que te levantas y tienes la sensación de que tu cerebro es de corcho y que no te va a salir nada. Pero bueno, te sientas y entonces te sientas muchas horas y aunque te salga menos, te sale algo. O sea, yo creo mucho en que al menos todas las compañeras y compañeros que se dedican a esto de forma profesional, finalmente son horas delante del teclado. Pero es verdad que hay un momento de esto que dicen como de flujo, ¿no? Que cuando estás como muy metida en una historia, de pronto es que es maravilloso porque no existe nada más. Es un poco como 24/7, ¿no? O como te olvidas, o como leer, que a veces pasa, es que te olvidas del mundo, ¿no? O sea, no pasa todo el tiempo de lectura, pero sí que de pronto das con un libro que te engancha muchísimo y de verdad que todo se apaga. Sí. Estás tú sola, ¿no? Con ese libro o con esa novela que estás escribiendo y ese momento es maravilloso. Llevas más de una década escribiendo, 14 años, has dicho antes, 13, 14. ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha cambiado tu manera? O sea, ¿ha cambiado realmente tu manera de ver la escritura? Porque además hay que tener en cuenta, y esto hablaremos un poquito más después, que empezaste como autopublicándote. Entonces, vamos a ir en 2 partes. Empezando como autopublicada y ya luego pasando a editorial y demás, y escribiendo durante 14 años de manera profesional, que ya es profesional, ¿ha cambiado tu manera de ver la escritura? Completamente. O sea, si quieres lo puedo unir todo ya en vale, la respuesta. A ver, cambia mucho porque al final tú empiezas a hacer algo sin ningún tipo de pretensión, lo lanzas, o sea, es que no tienes la esperanza de que te lean más de 5 personas.
y lo haces por placer, o sea, no hay nada más, no se te ocurre, ¿no? Otra razón más allá de tu propia satisfacción. Y entonces en el momento en el que algo que es, digamos, un hobby, en ese caso, ¿no? Cuando empecé como a autopublicarme, yo subí una novela a Amazon, creo que en 2011, si no me equivoco, y me puse un seudónimo y yo era, o sea, qué decir, era como lanzar una botella al mar, o sea, que no esperas absolutamente nada, ¿vale? Y a los 2 meses me contactó una editorial, me dijo que al año siguiente, porque los calendarios editoriales van más lentos, al año siguiente la querían sacar en librerías, en papel, y bueno, y yo seguí escribiendo y seguía haciendo mi hobby porque yo tenía otro trabajo, obviamente no, es muy difícil al final vivir de la escritura. Entonces, claro, eres completamente libre, no tienes fechas, no tienes ningún tipo de presión. Sientes que cuando lanzas una novela nadie la está esperando, entonces tampoco te crea, ¿no? Como esa responsabilidad, ¿no? de contentar, ¿no? a la gente que ya te ha leído. Pero evidentemente cuando se convierte en tu trabajo y al final hay gente, ¿no? que te sigue desde hace años, que está esperando cuando sacas un libro nuevo, ya tienes ahí el esto de, bueno, no quiero decepcionar, ¿no? a estas personas. Tienes plazos de entrega, tienes responsabilidades, tienes una gira de promoción, que yo no hacía nada hasta hace 6, 7 años. No, es que no salía de mi casa, o sea, salía una vez al año a la Feria del Libro de Madrid, o sea, nada más, ¿no? Y en ese momento en el que ya hay cosas que evidentemente son trabajo, y sobre todo que hay mucha gente que trabaja contigo y que también lo tienes en cuenta, ¿no? Cambia la visión, o sea, ya es diferente, no es lo mismo que digas, pues yo, por ejemplo, para desestresarme me gusta pintar con acuarela. Y es genial porque no lo tiene que ver nadie. Entonces, claro, pues lo que salga, si lo dejo a medias, lo dejo a medias. No es lo mismo que mañana me digan, bueno, te vamos a hacer una exposición, pues no sé, a lo mejor me muero, ¿sabes? O sea, decir, pero ¿yo qué hago ahora? ¿Sabes? O sea, entonces ha cambiado mucho, pero bueno, también es verdad que ha sido un proceso súper paulatino, porque como has dicho, empecé autopublicándome y hubo muchos años que estaba a medio camino y como muy poquito a poquito. Entonces también te da como un tiempo, ¿no? Para ir adaptándote a ese cambio de percepción, simplemente. Eres un poco el sueño de todas las autopublicadas, todas las autoras y autores autopublicados. Autopublico mi novela en Amazon, es como el cuento, ¿no? Con final feliz, y una editorial porque siempre es un poco como de, ay, quiero publicar y quiero, o sea, por mucha gente, ¿no? El sueño de publicar es eso, de estar firmando en la Feria del Libro de Madrid, estar en la Feria de Bogotá. Y bueno, en tu caso fue así. Autopublicaste la primera novela y en muy poco tiempo... Pero no creas, ¿eh? No, es que a mí me gusta como, o sea, que yo me siento súper afortunada, súper privilegiada. Y bueno, y creo que mis compañeras, que hay muchas que nos conocimos allí, Elisa de Benavent o Andrea Longarela, que más o menos salimos a la vez. Bueno, hay muchas compañeras que empezamos todas cuando surgió Amazon al principio autopublicándonos. Bueno, Javier Castillo, bueno, Juan Gómez Jurado, es que hay mucha gente que empezó autopublicándose justo en ese momento. En ese momento, ¿no? fue el momento clave. Es el momento, claro. Igual que luego surgió esto de Wattpad. Wattpad. Y también, ¿no? Pues las personas que ya llevaban a lo mejor unos años y estaban ahí, ¿sabes? Pues de pronto y ya tenían lectores, pues claro, fue clave, ¿no? Y entonces, pues les fue bien. Pero yo creo que yo tuve suerte de que el camino fuese lo que te decía, como muy poquito a poco. Porque a mí me cogió, o sea, cuando la editorial esta, que era muy pequeñita, Plataforma Neo, me publicó la primera novela, después estuve con ellos 2 años, luego me fui a Urano, publiqué 4 novelas con ellos, pero, o sea, ni de lejos me daba para pensar que esto era un trabajo, ni para vivir, ni nada de nada, o sea, al final vendía muy poquito y en realidad, pues, si llevo como 14 años, yo creo que
hasta, o sea, hace 7 años empecé con Planeta y tampoco vendía tanto. Y ahora hace 3 años, por primera vez, fui a Latinoamérica. O sea, como que al final te das cuenta de que piensas de 14 años, ¿sabes? O sea, 11 han sido como pasito a pasito, ¿no? Y que es verdad, ¿no? Que cuando alguien te ve, o sea, como que cree que ha sido, como es un éxito arrollador o de golpe, ¿no? Pero yo creo que en cierto modo es mejor así, o sea, porque sí que a veces hay compañeros o compañeras que de pronto publican una primera novela y ya venden, no sé, miles de ejemplares, y creo que tiene que ser muy complicado afrontar la segunda novela, gestionar de golpe como todo eso sin previo, ¿no? De ir... y bueno, no sé, como que yo creo que de la otra manera te da más tiempo. De hecho, yo era incapaz de hacer una charla. O sea, yo no hice una charla hasta hace a lo mejor 5 o 6 años. ¿No? Era incapaz. ¿Tú te dedicabas a escribir? Sí, en modo cueva, totalmente, sí, poco a poco. ¿A qué edad empezaste a escribir? ¿Por gusto? 7 años, 8, 14... Pues no sé exactamente qué edad tendría, a lo mejor tenía 9 o 10 años o 11. Bueno, yo empecé por el tema de escribir el diario, eso es lo primero que yo hacía, así de forma constante, quiero decir, que volvía del cole y me ponía a escribir mis cosas. Y ya en torno a los 13, 14 años volvía del instituto y yo creo que ya me aburría mucho mi vida, no pasaban grandes cosas. Y entonces empecé como un poco ya tema ficción, de bueno, vamos a hacer algo más interesante. Wattpad. Entonces es que no había Wattpad, claro. Pero fanfic sí había. Sí que había, y había también como muchos foros de escritura, pero bueno, que eran cosas un poco deslavazadas, ¿sabes? Que no terminabas nada, que eran o relatos sueltos o muchas cosas que escribía para mí, que no llegaban nunca. Bueno, tengo alguna novela de 16, 17 años impresa que mi madre la llevaba a imprimir, que obviamente nunca estuvo ni estará en ningún lugar, ¿vale? O sea, que eso se ha quedado ahí congelado. Pero bueno, pues eso, no sé, yo cuando llegaba a casa era como al que le gusta tocar la guitarra o no sé, o hacer puzzles o dibujar. Pues a mí me gustaba inventarme historias por placer, porque me divertía y luego supongo que ya derivó, ¿no? Conforme pasaron los años. Vamos a hablar de nombres, vamos a hablar del seudónimo, porque aquí nuestra amiga Alice Kellen, en realidad su nombre es Silvia Hervás, pero utilizas el nombre literario de Alice Kellen. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre y por qué un seudónimo? A ver, yo creo que, o sea, cuando yo termino esta novela, que llevaba unos años sin escribir, de hecho, porque ya empecé a trabajar, el tiempo ya bueno, como que ya no era como cuando volvías del instituto, ¿no? Ya era más complicado. Entonces, esta novela, que tardé un montón en escribirla, porque fue como a cachitos, cuando terminé no sabía qué hacer con ella, pero tampoco ya, como que ya no estaba en modo de la cuelgo, ¿sabes? No sé, ya había desconectado un poco de todo esto. Y entonces Amazon acababa de llegar a España. La gracia es que Amazon, no sé si se sabrá, pero cuando empezó en Estados Unidos solamente era librería, solo vendía libros, ¿vale? Ese fue el comienzo de Amazon. Luego ya, ahora vende, lo de los libros es anecdótico. Pero bueno, y entonces de ahí vino todo el tema de la autopublicación, porque era como una librería abierta para el que quisiese colgar su historia, otra persona podía comprarla. Entonces, cuando yo cuelgo la novela, realmente no es que esté muy segura. Yo creo que era como agosto, si no me equivoco. Y dije, bueno, pues ha surgido esto, no sé qué es, la colgué, no sé si la ponías a 2 euros o a 1,50 €, ¿vale? Porque todo esto era en digital. Y yo no quería que se supiese, o sea, que yo escribía, o sea, ni en mi entorno. Es que yo no sé, es que no lo sabían ni mis amigos ni nadie. Entonces yo me puse Alice en ese momento, o sea, no te creas que lo pensé mucho, Alice in Wonderland, y luego Kellen venía porque a mí hubo una autora que me encantaba cuando era adolescente, que compraba cada semana en el kiosco estos libros que hacían de colección, que se llama Marianne Keyes, que se escribía Keyes,
¿vale? Que ahora es una autora que, bueno, la siguen publicando, pero es que en su momento... Sí, pero ha perdido un poco de fuelle. Sí, en inglés sigue publicando, en conocen. castellano no se está traduciendo apenas. Ya no se bueno, pues bueno, es que hay muchas autoras, bueno, porque todo cambia. Sí. Y si miras las autoras que había hace 15 años, ahora la mitad bueno, y así será. Pero, y entonces me puse esto un poco en modo homenaje y la colgué y yo no tenía ningún tipo de expectativa, pero es que además durante los primeros años era algo como tan anecdótico en mi vida, o sea, es como, no era algo ni que me diese dinero, ni que ni siquiera cuando empecé con Urano, ni que yo vendiese, entonces era como, bueno, una cosa secundaria. A mí no me gustaba nada que me leyesen, o sea, de hecho a día de hoy, o sea, yo a mis amigos es como, por favor, no me leáis porque me da como muchísimo pudor, lo paso muy mal, no sé, es como una sensación un poco de vulnerabilidad o de desnudez, no lo sé, me sigue incomodando, o sea, yo de hecho ahora hace 2 años en el cole de mis hijos, o sea, yo estuve meses que yo quedaba, iba al parque con las madres, no sé qué. ¿A qué te dedicas? Y decía, no, pues trabajo en el mundo editorial. Y hubo un día que una averiguó, dijo, no me lo puedo creer, pero si yo te he leído un montón de libros y ya salieron todas, no nos has dicho nada durante meses que estamos... Yo, no, pues porque no sé, me cuesta que me lea más la gente que me conoce que la gente que no me conoce. Entonces a mí lo del seudónimo, de hecho, yo siempre que a veces veo algún caso tipo Elena Ferrante y tal, ¿no? Que además no, como que también te protege un poco, ¿no? Que ya te digo que yo era incapaz de hacer charlas, las firmas me costaban muchísimo al principio, ¿no? Como que todo el tema escénico no lo llevaba bien. Es como un poco de protección, ¿sabes? Vale, yo escribo, ¿no? Y luego ya todo lo demás está como no quiero fuera. saber nada. Sí, pero bueno, ahora ya no hay marcha atrás. Pero ahora me alegro, ¿sabes? Un poco de haber salido de la zona de confort. Lo que pasa es que en ese momento, no sé, era complicado y bueno, y que yo lo veía como algo... Es que, claro, tampoco imaginas que va a pasar esto. ¿Sabes? A lo mejor ahora si vuelves atrás me hubiese puesto mi nombre, porque ya qué más da, pero en ese momento tú lo ves como, ay, me lo estoy pasando bien, ¿sabes? O sea, no te puedes hacer a la idea, ¿no?, de que eso se vaya a hacer así de grande. ¿Cómo llevas los encuentros con fans? Porque además de unos años para acá, 6, 7, como tú estabas diciendo, 3, 4, no sé exactamente, el fenómeno fan literario ha subido una barbaridad. Y bueno, lo vemos en la Feria del Libro de Madrid, lo vemos en muchos sitios, de colas de horas, horas y horas. ¿Cómo llevas este tema? Sí, yo creo que después de la pandemia aumentó muchísimo. Yo ahora lo llevo muy bien, la verdad. O sea, como que he llegado al punto de poder disfrutarlo, ¿no? De irte un poco con las pilas cargadas. Y ya no lo paso mal, ya no sufro en plan dolor de tripa, no sé qué, ¿sabes? Antes de que al principio era un poco... pero no, hay un momento en el que cuando esto es como, ¿no?, exposición, 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 y de pronto como que se giran las tornas y terminas disfrutándolo y ya no te supone un problema. Y bueno, yo súper agradecida, la verdad, porque me parece complicado que alguien decida a lo mejor invertir su tarde, ¿no?, como en el caso de hoy, en venir a verte y en que le firmes los libros y en estar un rato contigo, así que bueno, y muy agradecida. Vamos a volver a lo que hablábamos al principio de tu última novela publicada, que era Quedará el amor, pero la última que se ha publicado como tal en papel, la última que podéis encontrar en librerías, la última que tiene camino aquí arriba, es Sigue lloviendo. Pero en realidad Sigue lloviendo es la primera novela, la segunda novela que publicaste, que autopublicaste, y es la primera vez que sale en papel. Claro, de esto estamos hablando, ¿cuánto? ¿12 años? Sí, más de 10 años. Bueno, la publiqué hace más de 10 años y la escribí, bueno, claro, y la escribí todavía un poco más. Esta fue la segunda novela que autopubliqué en Amazon y además es que era una novela muy corta. Por ejemplo, esta era adulta, va de un matrimonio que... Segundas oportunidades. Sí. Y entonces, bueno, cuando la saqué se quedó allí y luego pues yo seguí mi camino.
y hubo un momento que fuimos rescatando todas las novelas que había autopublicado años atrás y quedaba esta. Lo que pasa es que tenía que ampliarla, corregirla, porque han pasado 10 años y era complicado porque había trabajo que hacer. Y claro, necesitábamos encontrar un año que estuviese vacío. En 2025 no he publicado ninguna novedad y era perfecto, un poco porque 2026 viene así más cargado, y era perfecto para encajarla y bueno, y darle una segunda oportunidad, ya que va de eso la historia, y que ya esté en papel, pero sí, tiene ¿Cómo ha sus sido años. revisar? O sea, porque me imagino coger una cosa que escribiste hace 11 años, 10 años y decir, venga, ha sido complicado, ha sido difícil, Sí. ¿te ha sorprendido para bien, para mal? Cuéntanos. No, o sea, lo pasas muy mal, es que al final es como una versión de ti misma. Eso es como cuando lees tus diarios de hace 10 años o de 15 años, dices, pero yo Dios. era esta persona, o sea, te sorprende realmente y sí, eres tú, ¿no? Lo que pasa es que es otra versión de ti, porque bueno, nos vamos solapando, ¿no? Vamos a ir cogiendo capas. Entonces no siempre es fácil como un poco enfrentarte a quien has sido y yo creo que lo cambia casi todo en estilo, pero la historia no, porque la historia evidentemente es la que es, pero bueno, pero también me quedo un poco con que me gusta mucho esto de que hay que ser compasiva con quien has sido y que igual que esto que se dice, ¿no? De ser generosa con tus referentes, que muchas veces me hace gracia, ¿no? Cuando de pronto a veces te ha gustado un cantante o te ha gustado una autora o un autor cuando eres joven y a los 20 años estás como si nunca hubieses leído un libro y es como, bueno, es que es una parte de ti, ¿no? O sea, que muy bien, que a lo mejor ahora te gustarán otras cosas o escucharás otras, pero bueno, ha formado parte del camino, ¿no? Y está bien un poquito hacer el ejercicio de acoger, ¿no? Y de verlo desde otra perspectiva, más bonita. Vamos a hablar de cine, y es que se está preparando una película y una miniserie. La película va a ser, si no me equivoco, Todo lo que nunca fuimos, y una miniserie de El mapa de los anhelos. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Hasta qué punto te has implicado? Cuéntanos un poco. A ver, el tema audiovisual es un proceso muy largo, o sea, es decir, años. Y bueno, y se ha dado las circunstancias de que al final todo ha coincidido en el tiempo. Así que el año que viene tendremos las dos cosas. Y el proceso, pues bueno, yo por mi parte la verdad que lo único en lo que yo quería tener un poquito de voz eran los guiones, porque bueno, pues lo que me interesaba era el texto. Entonces sí que quería pues poder revisar y yo me he sentido muy bien con ambos proyectos, la verdad. O sea, a mí me han permitido leerlos, he mandado mis cambios, han aceptado los cambios, hemos valorado varias versiones hasta que todos hemos estado contentos y bueno, y luego también quisieron que fuese a los dos rodajes, no sé, muy contenta la verdad con los actores, con las actrices, con el equipo. Y bueno, y ahora ya yo creo que como de eso yo no entiendo, que digo, ya les queda el trabajo a los demás y a ver qué tal sale, pero bueno, sí que he podido ver, ¿sabes? Como algunas escenas o cositas, o incluso me han preguntado a lo mejor la elección de la música, entonces bueno, yo no quería meterme demasiado porque creo que al final una tiene que saber hasta dónde entiende. Pero es bonito, ¿no? Como un poco poder estar, ¿no? Por ahí, ¿no? Sobrevolando por encima. Tiene que ser una sensación un poco chocante, no sé si es la palabra, de ver en persona a los personajes encarnados, ¿no? Sí. De decir, bueno, esto que ha surgido de mi mente, de mi cabeza, están aquí, están hablando, sienten, transpiran, lo puedo tocar, es como así decirlo. Sí. No, y bueno, y que al final cada uno se lo imagina, ¿no? A su manera, es hacer el ejercicio, ¿no? De pensar que es otra, bueno, es otra manera, ¿no? De contar las cosas, entonces tiene que cambiar, ¿no? De pronto a lo mejor había
a lo mejor había algún actor o tal que no lo veía claro y en cambio cuando lo vi en persona, bueno, yo creo que esto me pasó con Will, con el actor se llama Pablo Álvarez, con el Mapa de los Anhelos, y el día que lo vi en persona yo decía, Dios mío, es que completamente, o sea, es que es él, ¿sabes? O sea, no sé, por los gestos, por la mirada, por algo que va más allá, ¿no? De cuando lo visualizas en una fotografía. Y bueno, confiar también y tener claro eso, ¿no? Que la forma de contarlo es distinta. Que son lenguajes diferentes. Son lenguajes diferentes y que es imposible, ¿no? Que a todo el mundo le guste, pero más o menos, ¿no? Yo creo que a mí me ha encajado todo bien y ojalá a la gente le guste cuando salga y también lo disfruten. Voy con un tema un poco, entre comillas, controvertido. Entre comillas. Se habla mucho, o sea, vamos a meternos aquí un poco en terreno, no te asustes, un poco en terreno farragoso, pero sí que es verdad que las mujeres estadísticamente son las que más leen, estadísticamente las mujeres son las que más escriben. La novela romántica es estadísticamente de las novelas que más se venden, se leen, etc. Sin embargo, se sigue teniendo esa mala fama, ese prejuicio. Molesta como mujer, ¿no? Decir, bueno, o sea, porque si un hombre escribe una historia de amor, es una historia de amor, es una historia literaria, y si una mujer escribe una historia de amor, es una novela rosa, en el sentido más despectivo, o es una novela romántica, solamente es para mujeres. O sea, si una mujer escribe una novela de amor, una historia de amor, es para mujeres, si un hombre escribe una historia de amor, es para todos. A mí me enfada esto un poco. Sí, eso es así, eso es verdad, ¿eh? O sea, esto no voy tanto a novela romántica en el sentido de que a veces el género te exige X estructura, ¿no? Que tienes que seguir, pero incluso en ficción general, una historia que tiene amor como un ingrediente más, aunque sea histórica, o sea, como sea, y esté escrita por un hombre, es verdad que, claro, la leen mujeres y hombres, principalmente porque las mujeres, como has dicho, aparte de que sostienen, sin duda, el tejido editorial. Dentro y fuera. Sí. No tienen ese prejuicio, ¿sabes? No piensan, un hombre escribiendo una historia de amor, qué cursi, no lo voy a leer. En cambio, yo creo que a veces un hombre de pronto, ya te digo, ya sea contemporánea, histórica, si a lo mejor se deja entrever que hay una historia de amor y está escrita por una mujer, creo que sí tiene más prejuicios y le cuesta darle la oportunidad. Y bueno, obviamente esto es un problema educativo que yo espero que las próximas generaciones, pues, bueno, a veces vas notando, ¿sabes? Que se acercan más, ¿sabes? A las firmas de libros, que, no sé, otra sensación, ¿sabes? A la hora de... Pero bueno, yo creo que en general sí que se tienen muchos prejuicios por toda la novela que es de género, o sea, la novela romántica, la novela negra, la novela de fantasía, la novela... y en realidad creo, o al menos a mí, cuando he escrito una novela que me he salido de la novela romántica, esto es que no tiene por qué tener un final feliz y podría ser una novela de amor, es mucho más sencillo porque tienes muchísima más libertad, tienes todos los ingredientes a tu alcance. Una novela de género está más muy limitada y es muy difícil sorprender, o sea, hacer otra novela. Tienes la sensación de que todo se ha hecho y es curioso porque no creo que la gente piensa que es al revés, que es más fácil. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las películas, ¿no? Con las comedias y con las comedias románticas también, ¿no? Pero una comedia, o sea, una comedia que se valore como una película, pongamos hablando de películas, que no sea comedia no existe. O sea, quiero decir, ya pueden, como mucho, películas muy clásicas, ¿no? Que han tenido su rodaje y han sobrevivido al paso del tiempo y como que se lo han ganado, pero vamos, o sea, paso a paso. Pero la comedia romántica, por ejemplo, no se valora como una novela, o sea, una película que es igual toda la trama, pero acaba mal, se valora mucho más que si acaba bien. O sea, hay algo en los finales felices o en el tal que automáticamente ya le resta como X puntos, quiero decir, a cierto sector o a ciertos prejuicios, ¿no?
Y es verdad que yo no sé muy bien, hay algo ahí que tenemos configurado que no sabes muy bien cómo cambiarlo, ¿no? Sí, Cómo atajar este problema. Yo no lo sé tampoco. Ojalá Bueno, tuviera. si alguien tiene la solución, si alguien tiene la respuesta, por favor. Oírla, sí, porque la verdad es que pasan los años y dices, jo, es que no hay manera. Sí, se sigue ahí. Además, recuerdo cuando le dieron el premio Nobel a Orhan Pamuk, al escritor este turco, que habla de amor. Las novelas de Orhan Pamuk son novelas de amor. Sin embargo, no se consideran novelas románticas, ni muchísimo menos. No. Le dieron el premio Nobel. Y una de las críticas, antes de que le dieran el premio Nobel, no recuerdo de qué novela estábamos hablando, pero era algo así como tan sensible que parece que la ha escrito una mujer. Vamos, fantástica crítica. Bueno, sí. Y claro, en ningún momento se ha hablado de Orhan Pamuk como un escritor de novela romántica. Y sin embargo, o sea, estoy poniendo este ejemplo concreto. Pero además a mí me parece como muy, o sea, quiero decir, yo si fuese un hombre a mí también me cabrearía. Muchas veces yo he oído, a lo mejor un hombre, un autor que escribe novelas, ¿no? y lo hace con sensibilidad, es como, es que tiene una sensibilidad femenina. Y dices, pero vamos a ver, es que un hombre no puede tener sensibilidad. O sea, están congelados, o sea, no pueden demostrarnos, ¿no? Escribiendo algo que tiene sensibilidad y automáticamente, si tiene una parte emocional, sensible, se da por hecho que solo puede escribir las mujeres, o sea, me parece, no sé, pero bueno, sí, es verdad que es un problema tan amplio y tan enquistado, ¿no? Tan cultural que es muy difícil, bueno, encontrar una solución. Yo no sé cuál es la solución, pero es que incluso a la hora del marketing, de vender una novela, que estamos hablando, o sea, una novela escrita por mujer normalmente está enfocada a un público femenino y es más difícil, a no ser que sea X escritoras, es mucho más difícil que llegue a un público masculino. Sin embargo, una novela escrita por un autor masculino sí que va a llegar a todo el mundo. Y en cualquier caso, de todas maneras, estadísticamente ahora mismo las mujeres leen mucho más. Y da igual, o sea, de novela negra hay mucho más lectoras, ¿no? que lectores. O sea, ahora mismo es verdad que como que se ha abierto una brecha estadística, ¿no? Importante en el mercado editorial. Y sí, yo creo que la cosa está en que las lectoras no tienen prejuicios. Entonces, leen novela romántica, leen novela negra, leen ficción terror, general, ciencia ficción, literaria, sí. Es un tema interesantísimo, pero... Vale, vamos a dejarlo aquí. Sí. De todas maneras, ya en breve vamos a ir terminando, pero te quiero preguntar, tengo todavía algunas preguntas, antes de abrir el paso a las preguntas del público. Cuéntanos, esto es una pregunta que siempre hago a todos los invitados, es una de mis preguntas favoritas, y es, ¿qué le aconsejas a alguien que quiera empezar a escribir de manera profesional? O sea, no hablo de escribir, porque bueno, escribir es fácil, escribir en mis tiempos era Blogger, LiveJournal, ahora está Wattpad, Archive.from, todos sabemos las diferentes páginas que hay. Escribir por gusto es fácil, pero no fácil. ¿Qué recomiendas a los que quieren dedicarse a la escritura de manera profesional? Yo creo que ahora hay una cosa que no recuerdo que hubiese hace 20 años, a lo mejor cuando yo empezaba así a escribir ficción, y es que hay muchos talleres de escritura, muchos. Y además de que tú estás trabajando en un proyecto, que te leen tus compañeros, que de alguna manera, ¿no? O sea, bueno, quien imparta el taller te ayudan un poco, ¿no? A sacar ese proyecto adelante. Los beta, me parece como súper interesante el poder rodearte de gente a la que también le guste la escritura, o sea, porque al final, pues lo que hablamos es algo muy solitario y yo agradezco mucho las compañeras y los compañeros con los que tengo amistad porque, bueno, porque al final compartes, ¿no? Un poco tus dudas, tus preocupaciones, Entonces esto yo ahora mismo lo haría. Y después, bueno, creo que tienes que escribir. La impaciencia te suele jugar una mala pasada en el mundo editorial, o al menos a mí, yo tengo esta sensación, ¿no? De que antes era como muchísimo más impaciente que ahora.
ahora empiezas a pensar como en el mundo editorial, que todo va a largo plazo. Sí. Es como que ahora ya estás pensando en el 2027, ya te pones en su forma de ver la vida, que es esta. Pero al principio es como, bueno, dentro de 3 meses, y es como, dentro de 3 meses, vamos a ver, o sea, si ahora te compran ahora una novela, te la van a publicar mínimo dentro de 1 año, o sea, si al final van a hacer el proceso que tienen que hacer, digamos. Y luego a mí me parece, evidentemente, lo más importante es la lectura, es que no hay otra. O sea, yo creo que tienes que leer y leer y pienso que tienes que leer de todos los géneros. Es decir, que aunque quieras escribir novela romántica o novela negra o tengas muy claro, ¿no?, dónde está tu lugar, creo que es súper importante leer otros géneros porque te van a aportar ingredientes distintos que luego tú puedes incorporar a tus novelas y hacer que dentro de lo que tú escribas se diferencien, ¿no? O sea, si tú escribes novela romántica pero te lees novela negra o lees novela más literaria, pues probablemente luego puedes llevarte la parte más reflexiva o el ritmo, ¿sabes? Cómo trabajan, ¿no? Porque una novela negra no tiene nada que ver cómo se trabaja el ritmo a una novela romántica, ¿no? Son estructuras distintas. Y como que un poco tienes que conocer, ¿sabes? Conocer como las distintas maneras para poder elegir, ¿no? Al final un poco de las historias y fijarte y, bueno, y leer y leer. ¿Qué lees normalmente? ¿O qué estás leyendo ahora? Cuéntanos un poco. Yo leo de todo. Bueno, ahora me estoy leyendo, la verdad, no voy a mentir, llevo todo el mes, ¿vale? O sea, pero es que tiene 1000 y pico páginas. Me estoy leyendo Los Miserables y voy encajando. ¡Qué maravilla! Con otros libros, ¿vale? Porque, insisto, son 1000 y pico páginas y entonces yo soy muy de leer varios libros a la vez, así distintos. Entonces, vamos, he llevado este libro de fondo. Sí, es que además Los Miserables tiene como mini novelas dentro. Sí. Nada, no pasa nada, tira, ¿sabes? Lo llevas de fondo y me he leído pues uno muy cortito que ha sacado ahora Juan Tallón, de 1000 cosas. Sí, lo tengo pendiente. Sí, pues ese a lo mejor te lo lees en 2 días, de pronto que tienes más libres, y ahora me estoy leyendo uno que... Ay, ¿cómo se llama? 3 días de junio, la autora es Taylor... Es que me leí otro que se llamaba El matrimonio amateur, me gusta mucho cómo trata las relaciones románticas, me parece súper interesante y bueno, estoy también con ese, pero yo voy picoteando como de aquí y de allá y no sé, siempre yo creo que de todo puedes sacar algo interesante. Bueno, pues ya sí que voy a hacer la última pregunta y ya vamos a entrar en el turno de preguntas del público. Pero mi última pregunta para Alice es, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? ¿Qué nos espera de Alice en los próximos meses, el próximo año, los próximos 2 años, ¿no? Sí. Ya mirando modo editorial. Bueno, pues te comentaba antes, ahora estoy trabajando en la próxima novela que entrego a finales de diciembre, o sea que estoy así, pero bueno, estoy contenta, es una historia más contemporánea que va un poco en torno a un grupo de 4 amigos, es que no sé hasta dónde puedo contar, bueno, un poco en torno a un grupo de 4 amigos de toda la vida, desde pequeños, y de pronto aparece ella, la protagonista, y todo gira en torno a un local de copas. Bueno, ya no voy a decir más, vale, porque es que cuento la sinopsis y no la he sacado. Vale. Así que bueno, pero bien, una estructura diferente y muchos personajes interesantes. ¿Tienes fecha de publicación, aunque sea aproximada? ¿El primer tercio del año? No sabes. Probablemente tipo abril, pero es que no hay todavía nada cerrado. Sí, como estoy terminando ahora, pues a ver si todo va bien. Sí. Y después ya gira. Y después ya gira, sí. Bueno, pues yo por mi parte podría seguir hablando de 1.000.000 de cosas, tendría un montón más de preguntas por hacer, pero vamos a abrir ahora el turno de preguntas del público, que estoy segura de que hay mucha gente con ganas de preguntar. Así que bueno, adelante. Venga, no me vayáis a dejar ahora por mentirosa. Si no, sigo yo, ¿eh? No, ya, sí, al principio siempre cuesta un poquitín. Gracias.
Buenas. La mayoría de tus novelas siempre afrontas que un personaje está sufriendo un tipo de dolor o un tipo de un trastorno, trauma y demás. ¿Cómo afrontas eso a la hora de escribirlo? Bueno, yo creo que te refieres sobre todo al tema de la pérdida, ¿no? Del duelo, que es verdad que es como muy recurrente en mis historias. Creo que en la próxima no lo voy a hacer y es un milagro. No, pues es que al final yo creo que forma tan parte del día a día, ¿no? O sea, que todos, no lo sé, a lo mejor hay gente que no, afortunadamente, pero es fácil que hayamos perdido a una persona querida, ¿no? Es como algo que llevas en el día a día de alguna manera. Y el tema del duelo, de la ausencia, de la muerte, del paso del tiempo, a mí, no sé, me interpelan mucho. Al final escribes un poco sobre las cosas que realmente pues a ti te preocupan y llevas en la cabeza, ¿no? Y por eso dicen que cada autor tiene 2 o 3 temas, esto siempre se dice, y que luego te repites un poco y los vas enfocando de formas distintas y se nota mucho bueno, pues eso, ¿no? Qué asuntos troncales son los que más o menos preocupan a cada autor o cada autora cuando has leído varios libros, y yo creo que en mi caso claramente, como tú bien has dicho, ahí hay algo, ¿no? Que siempre me hace volver, y yo tengo que forzarme a veces en un libro a decir, bueno, ya no vuelvas, ¿no? Porque en el fondo escribir, en cierto modo, yo creo que es como si tú estuvieses buscando también las respuestas de algo que no tienes, ¿no? Que dicen, ¿no? Que escribes un poco también para ti misma. Gracias. Me gustaría preguntarte, porque yo como lectora hay muchos libros que me han dejado mucha huella. Entonces tú como escritora, un libro que tú hayas escrito que te haya marcado, ¿cuál podría ser? De los que yo he escrito. Sí. Claro, es que cada uno te ha marcado a veces por el momento. Bueno, a ver. Yo creo que me marcó mucho El chico que dibujaba constelaciones por el momento en el que lo escribí. Nosotros en la luna también. Y posiblemente El mapa de los anhelos. También llegó como en un momento importante. Yo creo que esos 3. Un poco por cuando los escribí, ya luego más allá de la novela. Pero sí. Gracias. A ver, mi pregunta es un poquito más específica, pero vale. Quiero saber si tienes algún libro, en plan, que a la hora de escribirlo has pensado como hacer alguna segunda parte o extenderlo más de lo que piensas, pero al final ha sido el contrario, has dejado una sola parte o lo has zanjado, porque es verdad que hay libros que te dejan como con ganas de más, ¿sabes? Entonces... Sí, solo me pasó con un libro, me pasó con Nosotros en la luna, y de hecho empecé a escribir la segunda parte. Y no sé, a lo mejor llevaba 1 o 2 páginas y dije, bueno, yo creo que no tengo que hacerlo. Pero a veces que te cuesta despedirte de los personajes, ¿no? Que tú sabes que ya has contado un poco lo que tú tenías en la cabeza y querías contar, y ni siquiera se te ocurre bien, ¿no? Qué es lo que pasa después, porque no lo has visto, ¿no? Tú, al final yo creo que vemos un trozo de las vidas de los personajes, ¿no? En este tipo de novelas, pero te cuesta tanto la idea de despedirte de ellos que lo alargarías un poco más, ¿no? Y seguirías con tal de tenerlos ahí. Pero bueno, yo creo que es complicado. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Crees que en algún momento, con el paso del tiempo, la lectura se va a dar más por perdida? En el sentido de que ya cada vez se va a dejar más de leer, o al menos de leer papel. Yo creo que no, hoy estoy optimista. No, porque es que hace muchos años se decía, por ejemplo, cuando apareció Amazon se decía que ya, bueno, el libro en papel había muerto, habían titulares, porque son así, la muerte del libro del papel, bueno, como que ya, y la verdad es que ha aumentado el índice de lectura y han aumentado las ventas en papel, y fue al revés, ¿no? En este caso el digital fue lo que se quedó un poco más... Sí, está estancado ahora mismo. Sí, se quedó estancado.
Y yo creo que a la gente es que un libro es perfecto, o sea, es un objeto, es como esto que dicen, es como la cuchara, o sea, es un objeto que lleva siendo igual, es que no necesita que lo mejoren, no hay mejora posible, ¿verdad? O sea, ¿hay una forma de mejorar una cuchara? No, Sí. no, es que no la hay, o sea, ya está, hay objetos que no tienen que evolucionar. Sí, Tienen el Bolivic, que o sea, mantenerse, el Bolivic, ya está, son perfectos, o sea... Sí. Además, después del COVID subió el Subió índice. muchísimo. Durante Entre el COVID. los jóvenes después. especialmente. Sí. Sí. Entonces, bueno, hay cosas que hay que dejarlas como están y ya está. Yo soy optimista también. Yo no creo que vaya a cambiar. Incluso ahora con el tema de las IAs y todo el rollo, yo no... No, yo... No nos vamos a meter ahí. No, no nos vamos a estar meter. aquí hasta si no nos vamos a ahí. meter, pero yo soy optimista también, sí. Gracias. Bueno. Que si hay algún libro tuyo con el que te hayas sentido identificada con la historia y los personajes. Bueno, yo creo que con Grace del Mapa de los Anhelos o con Heather se parecen un poco, o del día que dejó de nevar en Alaska, yo creo que a nivel sentirme identificada te diría esas dos protagonistas. Y en el caso de protagonista a lo mejor con el chico de Nosotros en la Luna también, o con los que más conecté mientras la escribía, ¿no? De estar en su cabeza y un poco como que tú lo notas porque la historia la ves más desde una perspectiva que desde la otra, ¿sabes? Como que se va comiendo la historia. Vale, gracias. Hola, antes que nada, gracias por escucharnos. Y mi pregunta es más sobre los personajes, que ya que tú dices que muchos son muy complejos, unos muy simples, que la gente se identifica más con unos, con otros. ¿La mayoría son ficticios o también representan personas de tu día a día? Hay como personas, por ejemplo, en tu padre te puede representar algún personaje, alguna característica de la personalidad. A ver, coges cosas, o sea, yo creo que al final el que escribe tiene que ser observador, ¿no? Del entorno, ¿no? Porque todo eso lo tienes que incorporar y sí que coges detalles, ¿no? Pero bueno, luego formar un personaje de ficción que encaje en una trama, claro, es más complejo que coger a una persona de tu entorno y meterla en una historia, ¿no? Ya tiene que tener a veces como ciertas características para que te acople en lo que tú quieres contar. Entonces siempre entremezclas, nunca es una sola persona, ¿no? Al final, pero si te fijas un poco, ¿no? En cómo se comporta alguien o esto es como un mismo hecho, ¿no? De ahora mismo a alguien le ocurre algo, lo que sea, no sé, pues una pérdida o discute, ¿no? Con su pareja y si hay 5 personas, las 5 probablemente, a lo mejor algunas se parecerían más que otras, pero reaccionarían de forma distinta. Entonces lo interesante es un poco como visualizar eso y luego coger de aquí a allá y ya mezclar y obviamente al final tira tu imaginación. Muchas gracias. Hola, yo quería preguntarte, cuando todo lo que sienten los personajes y todo eso, o sea, quiero decir, que como lectora cuesta mucho desprenderse a veces de esos sentimientos que ellos tienen, ¿no? A lo mejor de tristeza, de amor, de lo que sea. Si a ti te pasa que te cuesta desengancharte de esos sentimientos o lo vives como algo ajeno, aunque estés metida en su cabeza. Bueno, según la situación a veces conectas más o menos, ¿no? Pero es verdad que sí, claro que te cuesta desconectar, o sea, cuando escribes es como que en cierto modo estás todo el día trabajando, ¿no? O sea, hoy, no sé, pasas el control del aeropuerto y subes a avión y en el avión pues estás dándole vueltas a ese personaje o a qué le pasa o a esa escena o a ese diálogo. Y te duchas e igual, ¿no? Por ejemplo, sigues pensando. Entonces es como que de alguna manera yo creo que sí que tienes que hacer clic, ¿no? A nivel emocional con los personajes, ¿no? Para poder ponerte en su piel. A veces sale mejor, a veces peor, ¿no? Y luego poder soltarlo. O sea, yo no sé escribir. A lo mejor habrá gente muy metódica o más fría que sea como A más B más C.
pero yo a nivel emocional sí que necesito como conectar. Gracias. Hola, mi pregunta es más sobre una novela en específico, que es La teoría de los archipiélagos, y quería preguntarte qué te motivó a escribirla. Pues esa novela surgió por un impulso, o sea, de hecho yo creo que es que hasta que no la terminé ni se lo comenté a la editorial. Estaba de vacaciones de Semana Santa visitando en el pueblo de mi padre, que tiene 7 habitantes, ¿vale? Que es así como casitas de piedra, y entonces vi a un hombre mayor, pues de unos 80 y pico años, que estaba en un banquito sentado al sol. Y no sé, y me pregunté un poco, pues, qué habría sido de su vida, ¿no? O sea, que hay veces que vemos a alguien, ¿no? Y es muy difícil imaginarte como la totalidad, ¿no? De todas las capas de todo lo que ya ha vivido. Y fue un poco ahí, y entonces empecé como a bucear, a imaginarme la historia de alguien que digamos que está como más al final, digamos, del camino que a lo mejor al inicio, ¿no? De pues las historias de 20 y pico años que aún no saben qué hacer con su vida, tal, ¿no? Sino un poco al contrario, cuando ya alguien tiene como un poco el mapa dibujado de tu vida, que efectivamente conforme vas cumpliendo años, como que ya esos caminos están más, ¿no? Un poquito, el relieve se nota. Y ya está, y me dejé llevar, pero como es muy cortita, fue como la escribí para mí, no tenía, con esa novela sí que no tenía así ninguna pretensión. Gracias. Yo creo que ya... Uy, tengo esto muteado. Ah, vale. Perdón. Ya, sí. Que vamos a dar entonces por cerrada el aula de hoy. Ha sido un placer hablar contigo, Alice. Ha sido un placer teneros a vosotros aquí acompañándonos. Y bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y el placer ha sido mío. Ha sido completísima la charla. Nos podríamos haber quedado aquí hablando un buen rato. Sí. Ahora seguimos. Ahora va a firmar arriba, como siempre, ¿vale? Así que para todos los que queráis, bueno, muchas gracias a todos.